Este vídeo habla de la sección 3.3.1 que habla de decidir lenguajes. La página en los PDFs es la número 25, sección 3.1, aquí la veis. Es el capítulo 3, entonces es el fichero que pone capítulo 3. Como primera cosa, tenemos que ver lo que es decidir un lenguaje. Dado un alfabeto sigma, que puede ser, por ejemplo, las letras de la Z de nuestro alfabeto, nos interesa el conjunto sigma star o sigma asterisco, que son todas las secuencias que se pueden hacer con los símbolos en sigma. Entonces, por ejemplo, en este caso tendría AA, ACC y muchas más. Entonces un lenguaje viene a ser un subconjunto de sigma asterisco. Sería esta parte pequeña, es decir, que un lenguaje L es un conjunto de secuencias hechas con los símbolos del alfabeto sigma. Un ejemplo de lenguaje, por ejemplo, puede ser el conjunto de secuencias ANBN, es decir, n veces n, n veces a, seguido por n veces b. Donde n es un número mayor o igual a 0. Otro ejemplo de lenguaje puede ser el lenguaje de los programas Java sintácticamente correctos. ¿Qué quiere decir? Cada programa Java es una secuencia de símbolos de los que podemos escribir con un teclado, y entonces si esta secuencia representa un programa sintácticamente correcto, entonces esa secuencia pertenece al lenguaje L, si no, no pertenece al lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir definir un lenguaje? Decidir un lenguaje. Bueno, primero, un poquito de notación. Dado una máquina de Turing M, representamos con m de x el resultado de ejecutar la máquina de Turing M con el input x, es decir, x es el contenido inicial de la cinta de la máquina. Entonces, volvemos a nuestro subconjunto de sigma asterisco, que es una aquí. Entonces, la máquina de Turing M decide el lenguaje L cuando M aplicada a algún input X termina en un estado especial de aceptación y si, solo si, X pertenece a L. Y también M termina en un estado de rechazo N si, solo si, X no pertenece a L. Hemos introducido esta notación m de x flecha hacia abajo n para decir que la máquina de Turing m con el input x termina, y eso es el significado de la flecha, y termina en el estado n de rechazo en este caso. Entonces m decide L si cada vez que el input está dentro de L el estado final es I, y cada vez que el input está fuera el estado final es N. Ejemplo, con el lenguaje que hemos visto antes, ANBN, existe una máquina de Turing que decide este lenguaje. Es una máquina que se da cuenta de que hay un número de símbolos A al principio de la secuencia y un número de símbolos B de igual longitud al final de la secuencia. ¿Okay? Esta es una máquina que existe y entonces decimos que L es decidible, porque existe una máquina que lo decide. O también solemos decir que L es recursivo. Por definición es que existe una máquina de Turing que lo decide. Segundo y último ejemplo, el de lenguaje Java correctos. Sabemos que
Los lenguajes Java son un pequeño subconjunto de todas las posibles secuencias de símbolos hechos con un teclado de un ordenador, por ejemplo. ¿Qué formalismo de computación puede decidir la corrección de un programa Java? Por ejemplo, el analizador sintáctico de un compilador. Okay, no sabemos y sería muy difícil y muy largo implementarlo con una máquina de Turing, pero ya veremos, nos haremos una idea de que sí se puede hacer con una máquina de Turing. Entonces, este lenguaje es también decidible y es también recursivo entonces.